Ahora vamos a empezar desmontando esos mitos y leyendas de las hernias. Primer mito de todos. Las hernias no se curan solas y hay que operar. Esto es totalmente falso. ¿Y por qué? Pues sencillamente porque el 95%, ojo, lo que voy a decir puede ser un dato abrumador, pero es cierto, más del 95% de las hernias se reabsorben por sí solas a los 2 años. Efectivamente, más del 95% de las hernias se reabsorben por sí solas a los 2 años. Por lo tanto, vamos a tener un periodo de 2 años en el cual vamos a poder observar paulatinamente si esta hernia se reabsorbe o no, pero sobre todo que entenderemos cómo el dolor se va reduciendo. El dolor de la hernia, si es que es de la hernia, es un dolor periférico que nos va a limitar. Y mucha de la gente, al final, acaba cayendo en el error de que su trauma le dice que se tiene que operar, cuando observamos y sabemos que el 95% de estas hernias al final se acaban resolviendo y los síntomas acaban disminuyendo paulatinamente con el tiempo. El problema es que la gran mayoría de las personas no tienen paciencia y no tienen la capacidad de encontrar un profesional que les explique cómo sucede este proceso y cómo sucede el dolor para que paulatinamente se les vaya guiando hacia el camino en el cual pues no tengan que intervenirse quirúrgicamente, pero sobre todo puedan afrontar este dolor sin miedo y entendiéndolo. Las hernias no se curan solas, hay que operar. Falso. Segundo mito. Todas las hernias duelen. Y esto realmente también es falso. ¿Qué sabemos? Sabemos que del 80% de la población que tiene hernias, la gran mayoría son asintomáticas, quiere decir que no tienen dolor. Ojo, la gran mayoría de todas estas hernias no tienen dolor. Por lo tanto, muchas veces, aunque no lo creáis, el 80% de la población, como hemos dicho antes, tiene hernias, pero no tiene síntomas, no tiene dolor y tienen una hernia y no sucede absolutamente nada porque no lo saben. ¿Qué pasa? Que muchas veces se hace una resonancia magnética o muchas veces hay un dolor que no tiene nada que ver con la hernia y de repente se observa que hay una hernia. Y tu médico o otro profesional te dice, tienes una hernia, ya no vas a poder, tienes que tener cuidado, y ya empiezan a hacer creencias negativas sobre lo que es un dolor que no tiene que ver con tu hernia. Por lo tanto, ojo, no todas las hernias duelen, pueden que tengas una hernia, pero ser asintomática. Mito número 3. Mi dolor tiene relación directa con las hernias que salen en mi resonancia magnética. Ojo, esto es falso. ¿Por qué? Porque el dolor es multifactorial. ¿Y qué quiere decir? Que el dolor depende de muchos factores y es biopsicosocial. Y con esto nos vamos a que muchas veces, como bien he dicho antes, tú tienes un dolor que puede venir por cualquier otra causa. Ejemplo, tengo un dolor de glúteo medio muy potente que da también un dolor en forma de franja a nivel lumbar, que es un punto gatillo que activa y parece que es una falsa lumbalgia. También el cuadrado lumbar da una falsa lumbalgia, por eso le llaman el burlador de las lumbalgias, y resulta que tú tienes dolor en esta zona, vas al médico, el médico te hace una resonancia magnética y aparece una hernia. Y él te dice que el problema es como consecuencia de la hernia que tienes, y esto no es real, viene por otros factores, pero no por tu hernia, porque tu hernia, como bien he dicho, puede ser asintomática y el problema viene como consecuencia del glúteo medio, como consecuencia del cuadrado lumbar o de cualquier otro factor. Y ya te dicen que no puedes realizar ningún tipo de ejercicio o que no puedes realizar cierto tipo de actividades porque puede que esto vaya más. Falso. ¿Vale? El dolor no está relacionado con tu resonancia magnética y no tiene por qué ser de tu hernia, aunque aparezca ahí. ¿Por qué? Porque, como bien hemos dicho, el 80% de la población tiene hernias y el 95% se reabsorbe, pero la gran mayoría son asintomáticas. Mito número 4. Levantar peso es contraproducente para tu hernia. Y esto es también, Paquito, falso. Muy bien. ¿Qué sabemos de esto? Pues sabemos que el movimiento
es vida y que el ejercicio es una de las actividades que más van a reducir el dolor que yo tengo como consecuencia de una hernia si es sintomática. En este caso vamos a poner el ejemplo de una hernia que realmente sí está dando síntomas, sí está dando dolor, y entonces nosotros lo que hacemos es quedarnos quietos, no levantamos peso porque ha dicho el médico que nunca más vamos a poder levantar peso, nos ha dicho otro profesional que no vamos a poder hacer nada, nuestro amigo que tuvo una hernia y que igual nada tiene que ver, te está diciendo que es que le dijeron que no hagas y dejes de hacer este tipo de cosas porque puede ir a peor. ¿Y qué sucede? Que dejas de moverte. Y al dejar de moverte, lo que vas a producir es inhibiciones al final de la musculatura, pérdida de fuerza, etcétera, etcétera. Y sabemos que el ejercicio, cuando tienes una hernia o tienes un dolor, tiene que ser adaptativo a tu problema, paulatino y con actividades que requieran movimientos, sobre todo sin dolor. Buscar aquel movimiento sin dolor. Por ejemplo, uno de los ejercicios que más mejoran tu dolor lumbar es andar con las manos atrás, ¿vale? Andar por lo menos una hora. Oye, Samuel, pero es que me duele el andar. Pues me siento, descanso un poco y vuelvo otra vez, ¿vale? Pero nunca dejar de realizar movimientos ni actividad física. Y respecto a las cargas, no hay ningún problema porque las cargas y el levantar peso o cualquier otra cosa lo tenemos que hacer desde una perspectiva sin miedo ni conductas de evitación al dolor. Porque el hecho de tener conductas de evitación al dolor y no realizar cargas progresivas nos van a provocar en un futuro condicionantes a tener un dolor crónico. Y es lo que no queremos evitar. Y es lo que queremos evitar. Y es lo que muchas veces sucede como consecuencia de todos estos mitos y leyendas. Muy bien. Siguiente mito. Debo de dejar de hacer deporte de impacto. Nunca más. Eso es lo que te dicen, ¿no? Nunca más puedes hacer deporte de impacto, nunca más puedes coger peso. Y una frase que he escuchado mucho. Te vas a quedar en silla de ruedas. Si me diesen dinero por cada vez que me han dicho eso, y me ha venido un paciente de esa forma y se ha recuperado, vamos, ahora mismo Paquito y yo estaríamos en las Bahamas. Él ya tiene puesta la camisa, pero no te vengas arriba porque no va a suceder. El caso es que, ¿debo dejar de hacer deporte de impacto? Esto es falso, ¿vale? Tenemos que hacer una exposición gradual al impacto. Y dependiendo del estado en el que nos encontremos, pues después de haber hecho los ejercicios pertinentes, que ya explicaré vídeos exclusivos para esto, y cuáles son las pautas a seguir, nosotros, a medida que ya dejemos de tener dolor, hayamos hecho ejercicios de fortalecimiento, hayamos hecho una explicación correcta y entendimiento de lo que nos sucede, paulatinamente haremos exposición gradual al impacto. ¿Por qué? Porque recordar que en el proceso inflamatorio es cuando tenemos que hacer pues menos ejercicio de impacto o carga de pesos, es verdad, pero sin dejar de realizar movimientos que nos mejoren esa vascularización y ese riego sanguíneo para que el proceso inflamatorio cada vez sea mejor. Y a medida que vamos mejorando nuestras capacidades, tanto de movilidad como de fuerza, empezaremos a hacer una exposición gradual al impacto. Mito número 6. La cirugía es la primera opción y esto es muy falso, ¿vale? Sabemos que muchas intervenciones quirúrgicas que se realizan siguen teniendo dolor. Sabemos que muchas artrodesis y fijaciones a nivel de la columna vertebral nos van a producir en un futuro que haya hernias a otro segmento porque se han producido una fijación. Sabemos que muchas veces la gente se opera por miedo y por todos estos condicionamientos que le han hecho y al final acaba entrando a quirófano y siguen teniendo dolor después de la intervención o siguen aumentando aún más dolores que no tenían. Y esto es como consecuencia de que, como bien hemos dicho, nuestro dolor es multifactorial. Y es que la columna es una estructura fuerte, por eso se llama columna, y está hecha para soportar pesos y está hecha para mantener la carga. Por lo tanto, la cirugía no es la primera opción. ¿Estoy diciendo que no se tenga que hacer? Bueno,
En casos en los cuales después de 2 años tu hernia no se ha resorbido, sigues teniendo dolor, tienes sintomatología, que la pierna se pierde completamente, que tienes síndrome de cola de caballo en la cual no puedes controlar tus esfínteres, en la cual has estado yendo a unidades del dolor y no se te quita después de 2 años ni de 3 años, pues entonces ahí igual habría que pensarse, ¿vale?, en realizar una intervención quirúrgica. Pero es como ultimísima opción y no como la primera opción. Mito número 7. La hernia me impide doblar la espalda. Esto es falso. La hernia no te impide doblar la espalda. Lo que te impide doblar la espalda es tú mismo. ¿Por qué? Porque cuando te han metido el concepto de que el movimiento te puede generar dolor, al final lo que vas a hacer es no moverte. Y a la hora de coger y realizar una flexión, ya después de estar tanto tiempo sin hacerla, se va a producir rigideces que te van a provocar el hecho de que no seas capaz de doblar esa espalda. Y esto son falsas creencias. ¿Por qué? Porque lo que tenemos que hacer son exposiciones graduales a ese dolor. Es decir, no, es que mira, yo cuando hago esto me duele, muy bien, y cuando haces esto, no. Muy bien, pues voy a hacer movimientos en estos grados, voy a buscar los movimientos en los cuales no hay dolor y voy a hacer exposiciones graduales. ¿Cómo? Aumentando cada vez más la flexión siempre y cuando no tenga dolor. Todo esto requiere mucho tiempo, ¿vale? Requiere mucho tiempo, pero hay que ir desmintiendo estas creencias. Número 8. Los discos se salen de su lugar. Falso, como bien he dicho, lo que se provoca es una inflamación de los tejidos, se empieza a producir una regeneración y es imposible que el disco se pueda salir de la vértebra porque está rodeado de ligamentos y de estructuras muy potentes que no van a permitir que esto suceda. Por lo tanto, los discos están presurizados, igual que las cabinas de los aviones, y unidos a ligamentos. Por lo tanto, lo que se produce es una hernia, es esa salida, ¿vale? Y se produce una inflamación y a partir de ahí empezamos a regenerar. Pero el disco no se sale. Y por último, mito número 9, después de mi recuperación no podré volver a mis actividades. Nunca más. Otra falsedad en la cual debemos de entender, como acabo de decir, que la columna vertebral es fuerte y está hecha para soportar cargas. Y tengo muchos pacientes que han tenido hernias discales, tanto cervicales como lumbares, que son la mayoría, y en las cuales, haciendo la exposición gradual a su problema y a su dolor, están ahora mismo haciendo entrenamientos de fuerza muy potentes y específicos. Entonces, debemos de ir desmintiendo poco a poco todas estas creencias, estos mitos. Aquí hago una pequeña introducción para que desmontemos todos estos mitos, no lo digo yo, lo dice la ciencia, y lo que quiero es que a futuro vamos a hacer ejercicios específicos para poder ir recuperando paulatinamente este dolor de todas aquellas personas que sufrís una hernia con dolor o que tal vez pensáis que tenéis una hernia con dolor, pero no es como consecuencia de la hernia. Recordar los mitos. Ojo, siempre que tengáis una duda, volver otra vez al vídeo y volver a escuchar todos estos mitos y leyendas. Si tenéis dudas, comentarlas, que se os van a contestar. Muchas gracias por todo y espero que este vídeo os haya gustado. Nos vemos en el siguiente vídeo. Bueno, espero que este vídeo te haya gustado, que te sirva, que te ayude. Ya sabes que puedes ver otro montón de vídeos aquí mismo, visitarnos en nuestra web fisioterapiaonline.com o suscribirte a tu canal de Fisio Online.